Soy María Cristina Muñoz, entreno a Miriñake. Estamos de vuelta desde la gira que hicimos por Estados Unidos y por Arabia Saudita. Estamos de vuelta acá en casa. Estuvimos una semana en Miami para después volar a California con Miriñake. Participamos en el Pacific Classic, entramos quinto a los 2 meses y medio de haber llegado. El caballo estaba bien, él y yo solas tratando de armar un equipo y decidimos irnos con Miriñake a Kentucky para correr la maratón de la Breeders' Cup. Entramos segundo, ahí nomás. Pensábamos que teníamos todo para ganar, pero bueno, entramos segundo. Y llegó la invitación de Arabia, al cual aceptamos con mucho gusto y volamos desde Miami a Arabia Saudita directamente. Ahí nos recibieron con todos los honores que creo que se merecía Miriñake y ahí fue que armamos todo el equipo que salió de acá de Argentina con Emiliano Carvente, que fue el que lo corrió. Sergio Toscani viajó y llegó desde la Argentina directo a Riad, Arabia Saudita, y hicimos un gran equipo. Estuvimos muy contentos de estar a la altura de correr con Miriñake con los mejores fondistas del mundo. Entramos a 4 cuerpos y medio del primero, séptimo a 4 cuerpos y medio del primero. Fue una experiencia hermosa, lo vivido. Volvimos con esa linda experiencia. Todo el mundo pregunta, ¿cuántos kilómetros recorrió Miriñake? Y el otro día me puse acá con un papel entre viaje desde Buenos Aires a Estados Unidos, ahí mismo adentro, de ahí a Arabia, de Arabia a Estados Unidos, hizo 60.000 kilómetros, recorrió en avión, pero Miriñake para viajar es un santo, donde lo pongas él va, nunca tuvo ningún problema ni de subirse al avión, ni de bajar del avión, ni arriba del avión, ni nada. Así que feliz de que el caballo acompañe con su clase en cada emprendimiento donde uno lo lleva y lo transporta. Y para los que a veces tienen la intriga de cómo viaja el caballo en avión, va en un pack como si fuera un cajón. Me permite a mí que viaje con él, darle el pasto, agregarle agua, que tome agua, que esté relajado. Jamás hizo falta tranquilizarlo, sedarlo ni nada, gracias a Dios, porque él se sentía en plena confianza y creo que porque también uno acompañó a él, íbamos los dos juntitos por el mundo. Felices de estar acá y de poder tener los 10 puntos para poder competir.